Bienvenidos al 46º programa de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Con el nombre de Área Protegida 2022, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escuchar en nuestro canal de YouTube o por nuestro podcast en Spotify. Ya disponen de trivia sobre patrimonio en Instagram para aprender, pero de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Bueno, como siempre, todo el entusiasmo y las expectativas por el entrevistado de hoy, que es un lujo tener a Alfredo Conti en el programa. Alfredo, un gran docente, investigador, un profesional íntegro, y que bueno, me encanta conversar con él. Pero yo quisiera, antes de que arranquemos con el segundo bloque, poder hacer un comentario de lo que va a suceder mañana, que es 18 de abril, que se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que justamente Alfredo nos va a ilustrar sobre cómo fue el comienzo de esta celebración. Pero nosotros como Comité Argentino, todos los 18 de abril hacemos algún tipo de acto académico, y esta vez nos toca hacerlo en el Archivo y Museo Histórico del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Arturo Jaureche, que está ubicado en la calle Sarmiento 362, en plena City, y allí el martes a las 17 horas se inicia el acto de apertura, que va a estar por supuesto el director del Archivo y Museo, que es el arquitecto Julio Punzoni. Después estará en formato video Gaby Santibáñez, que es la presidenta del Comité Argentino de ICOMOS. Gaby está en Mendoza y bueno, por razones de agenda no puede venirse para Buenos Aires, pero nos va a mandar un videíto. Está invitada la licenciada Mónica Capano, presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares y Bienes Históricos, la licenciada María del Carmen Massa, que es la presidenta de ICOM Argentina, el arquitecto Carlos Susini, que es el presidente SICOP Argentina, y la arquitecta Rita Comando, que es la presidenta de la Sociedad Central de Arquitectos. Una preguntita, Rubén. ¿Este encuentro sí. es público? ¿Puede ir cualquiera? ¿Hay que inscribirse? ¿O es con invitaciones? Sí. No, es entrada libre y gratuita y hay cupos limitados, ¿no? Por supuesto, la sala tiene una X cantidad de butacas y bueno, no podemos superar ese número. Pero lo interesante es que va a haber un primer acto de apertura más protocolar, con la representación de las instituciones más destacadas del país en relación al patrimonio. Y después estaremos en el segundo bloque, haremos una breve reseña, los que fuimos expresidentes del Comité Argentino de ICOMOS, que quedamos en vida, porque bueno, hubo por supuesto mucho más. Le digo a la audiencia que el arquitecto Gazaneo y el arquitecto Carlos Pernod y Freddy Guidi de Córdoba fueron 3 presidentes ya fallecidos, expresidentes, y bueno, tuvimos la fortuna de acordar con Alfredo Conti, con Nani Arias, con Pedro de Leye, y yo voy a estar en ese bloque para hacer algún comentario en el marco de la celebración del Día Internacional de los Monumentos, pero también en el marco de los 50 años que cumple el Comité Argentino en Argentina. Simultáneamente a todo esto se va a exponer una muestra fotográfica de vitrales, Gestos desde la Espiritualidad, que es una obra, un conjunto de fotografías tomadas por la arquitecta Cecilia Gamondi, que van a estar en el foyer de la sala. Y bueno, seguramente vamos a cerrar con un brindis de honor, pero quería abrir esta invitación a todo el público porque para nosotros que trabajamos, que somos miembros de ICOMOS, el 18 de abril es casi nuestro día fundacional, ¿no? Así que bueno, queda abierta la invitación. Perfecto, muchísimas gracias. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio, con Rubén Vera y Rodolfo Giunta.
En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Alfredo Conti, arquitecto especializado en conservación y gestión del patrimonio, profesor e investigador en la Universidad Nacional de La Plata, donde dirige el Instituto de Investigaciones en Turismo. Entre el 2006 y el 2012 fue presidente de ICOMOS Argentina y entre el 2010 y 2017 vicepresidente de ICOMOS Internacional, coordinando actividades relacionadas con la implementación de la Convención del Patrimonio Mundial. Desde el 2000 ha representado al ICOMOS en misiones de evaluación y monitoreos de sitios patrimonio mundial en América Latina. Actúa como consultor de la UNESCO en proyectos referidos al patrimonio cultural. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por participar con nosotros en Área Protegida. Hola, ¿qué tal, Rodolfo y Rubén? Todo bien y bueno, yo muy agradecido por esta invitación que me permite una vez más dialogar con ustedes y con los oyentes, ¿no? Con el público que nos está escuchando. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alfredo. Bueno, para nosotros también es una satisfacción que estés en el programa, sabemos de tu dimensión intelectual y bueno, sabemos que mañana es 18 de abril, que es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios y que eso está asociado con UNESCO, con ICOMOS y hay todo, tiene como un nacimiento allá por la década del 60 y nos gustaría, Alfredo, si vos nos podés comentar cómo nace esto de la celebración del Día Internacional de los Monumentos y Sitios y los alcances que tiene, que se proponen con esta celebración. Sí, de hecho, esto surge a partir de una propuesta que el ICOMOS Internacional le hace a la UNESCO, de que haya un día en el año donde en el ámbito internacional se reflexione o se discuta, se debata acerca de la importancia, hoy diríamos, del patrimonio más en general, ¿no? Claro. Porque ahora lo podemos conversar, pero el concepto de monumentos y sitios es un poco más restringido. Pero la idea básica era, bueno, que haya un día en el año en que en todo el mundo se hable del patrimonio. Y aprovecho para hacer una aclaración, porque muchas veces nos han preguntado, bueno, pero ¿por qué el 18 de abril? ¿Qué pasó? ¿Hubo algún acontecimiento? ¿Estamos conmemorando algo que pasó ese día? Y de hecho no. Simplemente la propuesta del ICOMOS a la UNESCO fue que haya un día, y bueno, como la UNESCO aprobó esta propuesta un 18 de abril, quedó el 18 de abril. Entonces, la idea es, como decía, ¿no? Un día dedicado al patrimonio. Y a partir de ahí se invita a través de los comités nacionales del ICOMOS a que se realicen actividades que pueden ser muy variadas. Puede ser desde visitas a sitios patrimoniales, debates, mesas redondas, grupos de reflexión, publicaciones en algún caso. Y lo que el ICOMOS ha estado haciendo durante los últimos años, además, es proponer un tema, ¿no? Es decir, que el 18 de abril de cada año, cualquier tipo de actividad que se realice esté vinculada con ese tema propuesto del ICOMOS. Y bueno, y a partir de ahí, por supuesto, la idea de todo esto es dar difusión, ¿cierto? Todo esto después, a través de la plataforma internet del ICOMOS, se difunde, se hacen algunas publicaciones, pero nuevamente, la idea básica es que un día del año particularmente nos dediquemos a pensar y a reflexionar sobre la importancia del patrimonio. Permitime, a veces es un poco incómodo ser autorreferencial, pero yo recuerdo, siempre hablo con bastantes años hacia atrás, ahora me estoy refiriendo al 2009, en la época en que vos eras presidente del Comité Argentino, que coincidió con mi dirección, en la dirección, yo estaba de titular en la Dirección de Patrimonio Cultural, y que en esos años acordamos justamente, lo digo al público también,
que fueron actividades muy interesantes porque se abrieron muchos monumentos en la región capital de la provincia de Buenos Aires, o sea, La Plata, Berisso y Ensenada. Se abrieron monumentos para el público, se habían armado circuitos para que la gente pueda visitarlos, se les hacía una visita guiada y se hablaba sobre los valores, los atributos que tiene ese monumento para que la gente pueda no solo acercarse, aproximarse y apropiarse, sino también que todo eso sea en base al conocimiento, básicamente. Y bueno, tengo ese recuerdo que fueron actividades muy interesantes y aparte que era un formato que se hacían en otras ciudades del mundo. Me acuerdo que en aquel momento había más de 100 ciudades en Europa que lo celebraban de esta manera. Pero en la actualidad, volviendo un poco ahora al presente, eh, y últimamente, cómo proponen lemas para cada año, donde se van a tocar diferentes temáticas. Y este año, recién hablábamos un poco fuera de micrófono, el tema es patrimonio en transformación o cambios en el patrimonio, depende mucho de la traducción, ¿no? Sabemos que ICOMOS tiene como idioma oficial el francés y el inglés, y cuando se traduce al español a veces aparecen estas pequeñas diferencias. Pero hacenos un comentario de esto por un lado y después, bueno, avanzaremos sobre este nuevo lema y con las implicancias que tiene. De acuerdo. Sí, tal como decías, el ICOMOS, bueno, propone un lema para cada 18 de abril. Y el de este año en particular, si bien la traducción a nuestra lengua, que está disponible en el sitio web del ICOMOS, dice patrimonio en transformación, de hecho estos documentos generalmente se escriben en inglés y luego se traducen a otras lenguas, ¿no? Y lo que yo encontré interesante cuando leí la primera versión, antes que apareciera esta traducción al español, es que el título en inglés era una especie de juego de palabras, ¿no es cierto? Porque se podría traducir de dos maneras. Uno serían los cambios en el patrimonio, que sería esto de patrimonio en transformación. Pero también por la estructura de la lengua inglesa, se podía interpretar esa palabra cambio como un verbo, ¿no? O sea, el patrimonio cambia. También se podía traducir de esa manera. Y el patrimonio cambia, a su vez se puede interpretar de dos formas, porque por un lado es que la misma idea o concepto de patrimonio va cambiando a lo largo del tiempo. De hecho, hace un momento te decía, lo seguimos denominando Día Internacional de los Monumentos y los Sitios, porque bueno, tal es el nombre de la organización, ¿no? Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Pero lo cierto es que es un término ya un poco restrictivo, ¿no? Que no se va a cambiar porque, bueno, es la historia de la organización. Pero de hecho, el concepto que tenemos hoy de patrimonio, ustedes quieren inclusive de patrimonio cultural, es completamente diferente al que había hace casi 60 años, que es cuando se fundó el ICOMOS. Entonces, por un lado, esto podría estar haciendo referencia a esos cambios que se han venido dando en la idea misma de patrimonio, pero también, y yo creo que apunta un poco en este sentido que voy a comentar por la explicación que viene después, a cómo el patrimonio puede ser un agente de cambio, ¿no? Cómo el patrimonio puede contribuir a generar algunos cambios, por supuesto cambios positivos en la sociedad. Esa sería la idea. Ahora, si nosotros queremos explicar un poco más, bueno, a qué apuntó el ICOMOS al proponer este tema, yo creo que es un tema en el cual concurren varios, algunos que vienen de vieja data. Bueno, de hecho, el concepto de patrimonio es un tema que está permanentemente en revisión, en actualización, y luego algunos que son más de los últimos años, ¿no? Pero, de hecho, el ICOMOS lo ha enfocado en lo que determinó para este trienio
El ICOMOS cada 3 años, en ocasión de sus asambleas generales, determina cuáles van a ser los temas prioritarios para la investigación y la acción, y son los impactos del cambio climático sobre el patrimonio. Bueno, y como sabemos, es un tema acuciante en todo sentido, ¿no? Que no afecta solo al patrimonio, sino que afecta a la humanidad en su conjunto y al planeta, podríamos decir. Bueno, con lo cual el ICOMOS, al igual que otros organismos, se han hecho eco de esa cuestión y de hecho está trabajando y ya ha hecho varias publicaciones acerca de los impactos del cambio climático. Pero en conjunto con ese tema central, podríamos decir, y con la misma evolución del concepto de patrimonio, agrega otros, porque cuando uno lee el texto, el breve texto en el cual ICOMOS hace esta invitación para el 18 de abril, hace mucho hincapié en los conocimientos tradicionales. Y cuando decimos conocimientos tradicionales, estamos queriendo decir los conocimientos no académicos, los conocimientos o los saberes que están en el seno de una comunidad, que están en los pueblos originarios. Y de hecho la pregunta básica que propone el ICOMOS para este 18 de abril es cómo esos conocimientos tradicionales pueden contribuir a mejorar la calidad de vida y a, de alguna manera, actuar frente al cambio climático. No, obviamente no lo van a detener, digamos, pero eventualmente pueden mitigar algunos aspectos. Entonces, conjuntamente con esta idea de los conocimientos tradicionales, aparece otro de los temas sobre los cuales el ICOMOS ha trabajado mucho y está trabajando durante los últimos años, que es la gestión del patrimonio basada en los derechos. Y bueno, podemos preguntar, ¿basada en los derechos de quién? ¿No? Esto está en un marco más amplio que es la gestión basada en las personas. Cuando trabajamos para identificar, proteger, conservar y gestionar el patrimonio, lo hacemos porque el patrimonio está vinculado a la gente, ¿no? No lo hacemos únicamente por rescatar un edificio con valor histórico o un área urbana o un paisaje con valores culturales, sino para ver de qué manera eso puede beneficiar a la gente que está más directamente vinculada con ese patrimonio. Entonces, cuando se introdujo esta idea de los derechos, son justamente los derechos de esas comunidades, ¿no? Que en definitiva son las propietarias y las depositarias de un patrimonio. Y con esto hay otro tema, por ahora los estoy introduciendo nada más, ¿no? Porque cada uno de estos puntos que voy mencionando dan para conversar mucho, que es la integración de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, como seguramente la mayoría de quienes nos escuchan saben, en 2015 Naciones Unidas adoptó 17 objetivos vinculados con el desarrollo sostenible. Es lo que se conoce también con el nombre de Agenda 2030, porque la idea es que 15 años después, o sea, en 2030, va a revisar, bueno, qué se pudo cumplir, qué no, qué hay que revisar, qué hay que modificar, qué hay que actualizar. Y bueno, a partir de ahí, en primer lugar, la UNESCO, ese mismo año 2015, estableció que esta perspectiva del desarrollo sostenible debe incorporarse en todos los procesos vinculados con la implementación de la Convención del Patrimonio Mundial. Esta convención es el principal tratado internacional que hay sobre el patrimonio, tanto cultural como natural. Y bueno, los procesos son múltiples, ¿no? Empezando por la identificación del patrimonio de cada país, su protección, su legado a las generaciones futuras. Entonces, lo que solicitó UNESCO, en primer lugar, y a lo cual se sumó el ICOMOS, es que se tenga en cuenta en todas estas acciones y procesos vinculados con la gestión patrimonial, cómo se pueden aplicar o cómo el patrimonio puede contribuir a alcanzar esos objetivos. Permitime que agregue
un comentario porque en algún momento leía que se está impulsando como un cambio holístico y transformador y el componente inmaterial es lo que de alguna forma es el aglutinante de todos estos procesos y que tienen que ver con lo natural, porque indudablemente, por una cuestión de facilidad para el trabajo y para el conocimiento, uno lo divide la biosfera terrestre, por decirlo de alguna forma, en patrimonio natural, patrimonio cultural, en patrimonio inmaterial, pero en realidad está todo entrelazado. Hay que aplicarle como una mirada holística a toda esta complejidad y bueno, me parece fantástico que en el 2015, cuando se arranca con la idea de la Agenda 2030, se contemplen todos estos aspectos que vos estás describiendo. Cuando empezamos la conversación, yo hablaba incluso del nombre de nuestra organización, que es Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Mm, Quizás si se fundara hoy no se usarían esos términos. Bueno, eso no se va a claro, cambiar, como decía, porque bueno, hay una razón histórica, es conocida con ese nombre y bueno, es identificada con ese nombre. Pero de hecho, el concepto de patrimonio que usamos hoy, como bien decías, implica de alguna manera un sistema compuesto por componentes tanto naturales como culturales. Y dentro de los culturales, tanto materiales como inmateriales. Hoy no podemos separar una cosa de otra. Incluso fíjate que esto a lo cual yo hacía referencia, que eran los conocimientos tradicionales, ¿no? Que pueden estar en el seno de una comunidad local o de los pueblos originarios, hoy está considerado patrimonio, hoy es parte de un claro. patrimonio cultural inmaterial. Por eso es que el ICOMOS, de hecho el ICOMOS tiene un comité científico internacional sobre patrimonio cultural inmaterial, hay gente que trabaja específicamente el tema. Por eso es que le da tanta importancia para este año en particular a los conocimientos o las habilidades tradicionales como, digamos, un instrumento que en conjunción con lo que pueden aportar los profesionales pueden contribuir a cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible y más concretamente al tema del cambio climático. Sí, y además, dentro de lo que vos estás comentando, también es, y seguramente vos lo vas a poder explicar mejor que yo, el tema de lo que propone ICOMOS en cuanto a la participación, distintos formatos de participación, y que está invitando a los comités de los diferentes países a hacer algún tipo de presentación, de video, de fotografía, de actividades que estimulen a la comunidad, porque el sentido de todo esto es que salga un poco de los claustros científicos, de todos esos encuentros de especialistas, para que esto se pueda compartir con la comunidad y bueno, tal como decís vos, los saberes tradicionales de las comunidades originarias son saberes que se, se se traspasan por tradición oral y que tienen una vulnerabilidad enorme y que, bueno, justamente lo que se está haciendo es rescatar todos estos saberes para pensando en el futuro. Y de esto, de las actividades que propone UNESCO para este año, ¿vos tenés alguna información sobre eso? ¿Algún tipo de acciones? ¿Qué nos podés decir? Eh, Respecto a las actividades específicas para el 18 de abril, está el calendario en el sitio web del ICOMOS, que es Mm, icomos.org, ¿no? mm, Bueno, yo no recuerdo exactamente, porque ahí están país por país de los países que han informado qué es lo que van a hacer, pero sí que hay un abanico muy amplio y quisiera reforzar algo que acabas de decir, que en realidad este día 18 de abril no está pensado para, digamos, los profesionales, o los que entre comillas llamaríamos expertos. Está pensado para las comunidades, ¿cierto? O en todo caso para una interacción o un diálogo entre los profesionales, que bueno, de alguna manera estamos todo el año
hablando de patrimonio, discutiendo sobre patrimonio, escribiendo sobre patrimonio. Pero este 18 de abril la idea es que esas inquietudes se transmitan a las comunidades para sensibilizar, para la toma de conciencia. Por eso incluso cuando hace un rato hacías referencia a esos años en que desde la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia se habían organizado esos eventos en la región capital de la provincia de Buenos Aires, yo recordaba, en primer lugar, el éxito que tuvo la convocatoria, que realmente tuvo una excelente respuesta de parte de la gente que se sumaba a esos circuitos, pero además el hecho de que algunos de los sitios que se visitaban no estaban habitualmente abiertos al público, ¿no? Claro. Lo cual daba una oportunidad a que la gente pudiera visitar sitios que a lo mejor pasaba por la puerta o edificios, pero no se podía entrar. Pero además, como todo eso iba con un guía, iba con una explicación, creo que justamente servía para que la gente tomara conciencia de lo que había, en este caso, bueno, trabajando en un área específica, ¿no? En una zona. Pero desde ya que es un día que está destinado en todo caso al gran público, no es un día para la charla entre expertos. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Damos inicio así a este tercer bloque de Área Protegida con la presencia de Alfredo Conti. Alfredo, recién en el bloque anterior veníamos hablando, hicimos un pantallazo, bueno, mejor dicho, lo hiciste vos, nosotros te escuchábamos atentamente, pero hemos nombrado aquellas actividades que se hicieron allá por el 2009, 2010 con respecto a la participación del público. Y yo quería hacer un comentario, una anécdota, y que tiene que ver cómo el público se va apropiando de todas estas actividades. Entre los más de 50 monumentos que se abrieron en la región La Plata, Berisso y Ensenada, había, por supuesto, muchos edificios que tenían declaratoria de Monumento Histórico Nacional, otros de Monumento Histórico Provincial, otros de declaratoria a nivel municipal, y entre ellos estaba el Nacional de La Plata. Y el Nacional de La Plata, para esa época, había atravesado una etapa en la que los alumnos habían vivido, padecido el estado calamitoso que tenía el edificio en su decadencia por la antigüedad y la falta de mantenimiento, y atravesaron ciertas generaciones, o no ciertas, algún fragmento de alumnos, que vieron el edificio en mal estado y el edificio perfectamente restaurado. Nosotros, desde la Dirección de Patrimonio, habíamos capacitado a los alumnos del último año para que pudieran explicar su propio colegio. Y vos no te podés imaginar con el orgullo que esos alumnos explicaban todo el proceso de puesta en valor de ese edificio, ¿no? Y ahí ya entra en juego lo emocional, entra en juego el conocimiento y eso se transmite a la comunidad. Y yo me acuerdo que fueron épocas de mucha alegría porque, bueno, había una comunidad muy sensibilizada y por sobre todo con un afecto enorme a todo su paisaje urbano. Y bueno, creo que el tema de las actividades comunitarias son muy importantes, muy necesarias aparte. Así que
Digo todo esto porque quería terminar de redondear un poquito lo que se había empezado a hablar en el bloque anterior, pero bueno, esto es una temática que para ICOMOS, especialmente este año, que cumple el Comité Argentino 50 años, y se van a realizar muchas actividades durante este año y por todo el país, pero la región capital tiene algunas particularidades porque recientemente, hace algunos años, fue declarada la Casa Curuchet Patrimonio de la Humanidad. Eh, ¿Por qué no nos comentás al público, a nosotros, porque es un proceso de muchos años y es un proceso complejo y aparte, que es lo bueno que estaría que expliques, es que la Casa Curuchet forma parte de una serie que el expediente Curuchet lo presenta al gobierno francés. ¿Por qué no nos amplías esa idea? Sí, bueno, de hecho, la Casa Curuchet, que está en la ciudad de La Plata, es por el momento el único sitio inscrito en la lista del Patrimonio Mundial que hay en la provincia de Buenos Aires. Y tal como decías, fue un proceso muy largo. Nace como una iniciativa de la Fundación Le Corbusier. La fundación está en París, bueno, es de alguna manera la heredera, digamos. Esa fundación la crea el propio Le Corbusier, como Le Corbusier no había tenido hijos, con lo cual la fundación es quien hereda, en todo caso, la obra de Le Corbusier, sus cuadros, tapices, muebles, las propiedades que tenía Le Corbusier, etc. Entonces, considerando que Le Corbusier es un arquitecto que actuó en todo el mundo, o sea, si bien el grueso de su obra, la mayor parte de su obra está en Europa, pero tiene obras en América, en África, en Asia, en Japón, etc., se lanzó un proyecto de presentar a la UNESCO para una inscripción en la lista del Patrimonio Mundial algunos de los edificios más emblemáticos de Le Corbusier. Y ahí se invitó a la República Argentina, porque de hecho en todo el continente americano hay únicamente dos edificios construidos según un proyecto de Le Corbusier. Uno es la Casa Curuchet y el otro es un pequeño museo que está en Boston, en Estados Unidos. Y además la Casa Curuchet es la única vivienda en todo el continente americano proyectada por Le Corbusier. O sea, proyectó otras, pero quiero decir, construida, ¿no? Materializada según el proyecto de Le Corbusier. Tal como decía, fue un proceso largo, empezó por el año 2002, si no recuerdo mal, y también en lo autorreferencial. Yo estuve muy vinculado en el inicio del proceso, justamente a partir de una invitación de Alberto de Paula, que en ese momento era el presidente de la Comisión Nacional, que en ese momento se denominaba de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. Alberto había participado de alguna reunión en un momento, bueno, dado que mi ámbito laboral y de vida cotidiana es la ciudad de La Plata, Alberto me invitó a sumar. A partir de ahí yo participé en alguna de las muy primeras reuniones que se hicieron, convocadas por la Fundación Le Corbusier, y bueno, y ahí empezó el largo proceso de elaborar el expediente. De entrada tenía dificultades porque se había hecho una selección de, bueno, lo que podrían ser las obras más importantes de Le Corbusier, pero además una selección que tratara de incluir a la mayor cantidad de países que tienen edificios o conjuntos de edificios proyectados por Le Corbusier. En algunos casos, prácticamente de entrada se dijo que no. De hecho, por ejemplo, Estados Unidos no participó en esta postulación. En otro caso, por ejemplo, hay una casa que está en Túnez, en el norte de África, pero aparentemente, yo no recuerdo bien, la situación estaba muy modificada y bueno, no iba a pasar las pruebas de integridad y de autenticidad. La India, de hecho, por problemas de organización, en un principio no se había sumado, lo hizo mucho tiempo después, cuando ya prácticamente el expediente estaba completo. Bueno, y sí los países, Japón sí, con un museo que hay en Tokio, y sí, bueno, los países europeos, ¿no? Francia, Suiza,
Alemania y Bélgica, creo que son, donde hay obras de esta arquitectura. Bueno, en síntesis quedaron 7 países. Argentina de América, la India y Japón de Asia y el resto países europeos. Hacer un expediente para patrimonio mundial implica un proceso largo por toda la información que solicitan, pero en este caso se complicaba aún más porque eran 7 países trabajando juntos, ¿no? 7 países con legislaciones totalmente diferentes, con estructuras administrativas totalmente diferentes. Y una de las cosas que pide la UNESCO para este tipo de postulación se denomina postulación en serie, ¿no? Es una serie porque son, bueno, en este caso son edificios que están separados geográficamente uno de otros, pero constituyen un único sitio. Entonces, para esos casos, la UNESCO solicita una coordinación, es decir, además de lo que puede haber en cada país en cuanto a legislación de protección, temas de gestión, comisiones de gestión, tiene que haber una coordinación, lo cual alargó, digamos, más el proceso, ¿no? Y de hecho hubo una primera presentación que recibió algunas objeciones en su evaluación, justamente el ICOMOS, que es el organismo que evalúa las propuestas de patrimonio cultural para la lista del patrimonio mundial. Eso llevó a revisar algunos aspectos del expediente. Yo recuerdo que en el caso concreto de la Casa Cruchet, por ejemplo, solicitaban expandir la zona de amortiguamiento, ¿no? La zona que rodea el bien, que le proporciona una protección adicional, pedían que fuera más amplia, más extensa, más algunas otras cosas. Bueno, para cada uno de los países había, digamos, deberes para hacer. Y bueno, luego una segunda presentación del expediente, y ahí sí en la sesión del año 2016 fue esta serie, no recuerdo el número exacto, creo que son 17. 17, sí, 17 obras. Componentes se inscribieron en la lista del patrimonio mundial. Y eso para Argentina, para mí tuvo un significado muy, bueno, para nosotros, digamos que somos de la región, que hemos vivido la Casa Cruchet prácticamente a lo largo de toda nuestra vida, por supuesto que tiene un significado emocional muy fuerte. Pero como decía, para la provincia de Buenos Aires es por el momento el único sitio que tiene inscrito como patrimonio mundial. Sí, incluso, decime si me equivoco, pero también es posible que se estén haciendo eh, estudios para trabajar con la Casa del Puente de Amancio Williams en Mar del No, Plata. y la verdad que ¿Vos no sabés? estoy al tanto. No, se ha restaurado, bueno, ha Sí, quedado. No la he visitado todavía desde la restauración, pero por algunas fotos que vi, por algunas publicaciones, realmente ha quedado muy, muy bien, pero no estoy al tanto si hay algún proyecto de patrimonio mundial. Te iba a preguntar, Alfredo, ¿son frecuentes estas declaratorias en serie? ¿Hay muchas o por el contrario son excepcionales, supongo? Son frecuentes. Lo que pasa es que el caso este de la obra de Le Corbusier tuvo además una particularidad, fue, y creo que hasta el momento es la única, serie transcontinental. Porque el caso de una serie puede estar en un mismo país. Claro. Por poner ejemplos de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, la manzana jesuítica de la ciudad de Córdoba y las estancias jesuíticas son un sitio patrimonio mundial en serie. En serio, claro. En este caso, bueno, están en un mismo, no solo en un mismo país, sino en una misma provincia. Una serie puede ser transnacional, por ejemplo, las misiones jesuíticas guaraníes, las 4 que hay de Argentina y la única inscrita como Patrimonio Mundial de Brasil conforman un solo sitio. O el caso del Capacnián, el sistema vial andino, son 6 países de América del Sur. Pero lo cierto es que, bueno, la particularidad de esta serie de Le Corbusier es que fue la primera, y creo que hasta el momento no recuerdo, pero no hay otra que sea transcontinental, porque como les decía, involucra a 3 continentes. y el Camino de la Seda, ese
Yo no conozco mucho esa temática, pero sé que también están trabajando en base a eso. Lo más interesante de esto que venimos hablando, y que se asocia con lo que empezaste a decir al principio con respecto a la transformación, ¿no? Cómo hoy hablamos con naturalidad del concepto de la categoría de series, de itinerarios, de rutas y otras categorías que a los inicios de todo esto, al comienzo de la existencia de ICOMOS, no existían todas estas categorías, era como decís vos, por eso que el nombre es monumentos y sitios, pero después, a medida que fueron pasando las décadas, se fue enriqueciendo y hoy en día nos encontramos con un panorama bastante más complejo porque atraviesa el tema de la sostenibilidad, el tema de la vulnerabilidad, el tema de lo inmaterial, de la resiliencia. Sobre eso, ¿qué nos podés comentar en relación a esta temática? Sí, fíjate que volviendo al nombre, ¿no?, de la institución, Monumentos y Sitios, si uno toma la Carta de Venecia, el año 1964, que de alguna manera es el texto fundacional del ICOMOS, ¿no? El ICOMOS se crea un año después de adoptada la Carta, pero bueno, fue como el sustento, como el pilar teórico doctrinario el espíritu fundacional del ICOMOS. Justamente es Carta para la conservación y la restauración de los monumentos y los sitios. Y habla de monumentos que básicamente son edificios, ¿no? Hace referencia a edificios, o en todo caso a ruinas de edificios, podríamos decir. Y cuando utiliza el término sitios, se está refiriendo o bien, y diría fundamentalmente, a sitios arqueológicos, o sea, los grandes sitios arqueológicos, o eventualmente puede ser un centro histórico, ¿no?, un conjunto de edificios en una ciudad histórica. En realidad esa misma carta introduce algo que para la época fue muy importante, porque si bien utiliza el término monumento, aclara que ese concepto se refiere no solo a las grandes creaciones de la humanidad, sino que puede incluir también obras modestas, ¿no? Yo cuando explico esto a mis alumnos, les muestro, bueno, una capilla del norte argentino o una casa rural de La Pampa, de la zona de la región pampeana o de la Patagonia. Y te digo, bueno, esta sería la idea de una obra modesta, pero que tiene un significado cultural, ¿no?, vinculada a su contexto, a quienes la construyeron, a una cultura específica, etc. Pero luego ese concepto aún se fue ampliando cada vez más, porque en un momento se empezó a hablar del patrimonio moderno, ¿no? Justamente el patrimonio del siglo XIX o siglo XX, las vanguardias del siglo XX, ahí entraría todo el tema de Le Corbusier. En la década de 1990 se introduce el concepto, la categoría de paisaje cultural, o sea, ahí estamos hablando ya de todo un territorio que puede tener un carácter patrimonial, o de los itinerarios culturales, serían, bueno, estas rutas o vías de comunicación que van vinculando además distintas ciudades, pueblos, paisajes, gente, obviamente. Y después aparece con fuerza todo el tema del patrimonio cultural inmaterial. Por eso, en el primer bloque comentábamos que en realidad hoy, cuando hablamos de patrimonio, estamos hablando de un sistema de componentes que están interactuando entre sí, ¿no? Sobre todo cuando incorporamos lo inmaterial, porque hoy no sería posible aún hablar de un monumento, ¿no?, de un edificio, si ustedes quieren que tenga Claro. carácter monumental, sin hablar de las funciones que ha tenido a lo largo del tiempo, de la función que tiene hoy, que puede ser distinta a la original, de cómo lo ve la comunidad, cómo lo percibe la comunidad. Y todos esos son en realidad aspectos inmateriales, ¿no? No, lo que hablábamos con respecto a los monumentos, pero también todo lo que tiene que ver con la arquitectura modesta, la arquitectura de acompañamiento, que es la que le da el entorno y que le da carácter y bueno, justamente ahí es donde creo, ¿no? Empieza todo a complejizarse alguna vez más y a enriquecerse.
con esto que decís del concepto de lo inmaterial y de la valoración que le da la misma comunidad a esos escenarios urbanos que tal vez sin tener grandes obras de importancia o de valor artístico, pero sí tiene un valor para la comunidad histórico-cultural que trasciende la región. Tal cual, tal cual. Por eso inclusive ya desde hace un tiempo, esto no es totalmente nuevo, pero sigue insistiendo mucho, todo proceso de gestión patrimonial, y bueno, la gestión empieza por la identificación, por la valoración, por la protección, etcétera, no se concibe hoy si no es con la participación de las comunidades. Y en definitiva, bueno, esto nos podría llevar también a una pregunta esencial en el campo del patrimonio, ¿no? Porque hablamos de valores, pero bueno, ¿quién determina? O sea, ¿qué cuerpo, qué organismo, qué persona eventualmente están empoderados para determinar cuáles son los valores que tiene el patrimonio? Y fíjense que tradicionalmente, bueno, eran, en todo caso, por un lado el poder político, ¿no? Que es el que, en todo caso, bueno, decreta o regula la protección patrimonial, pero eran más que nada los profesionales, los expertos, ¿no? En historia de la arquitectura, historia del urbanismo, historia del arte, los arqueólogos, etc. Entonces, fíjense ustedes cómo, en la medida que ese concepto de patrimonio se va haciendo cada vez más amplio, se amplía también el elenco de profesionales que intervienen. En un momento, por la década de 1990, empezó a tener mucho peso el papel de las ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, la antropología. La antropología Claro. ha aportado muchísimo a la conceptualización del patrimonio. Y bueno, todo eso se traduce en que hoy, por ejemplo, no podríamos valorar al patrimonio o determinar cuáles son los valores del patrimonio sin escuchar a las comunidades, ¿no? Y muchas veces, no ya hoy, porque bueno, ya tenemos práctica, pero cuando se fue a insistir en esto, a veces nos llevábamos sorpresas, ¿no? Porque uno iba como profesional, digamos, ¿no? Como persona capacitada a un determinado lugar, a un municipio, a una ciudad, a una pequeña o a un pueblo, y uno iba con la idea de decir, bueno, ya tenemos identificado cuál es el patrimonio, ¿no? Y después, cuando uno habla con la gente valora otras cosas que a lo mejor uno desde el punto de vista arquitectónico o artístico, tecnológico, piensa que no tiene valor. De ahí la importancia del diálogo, ¿no? Porque yo creo que son procesos en los cuales hay un aprendizaje recíproco. Es decir, nosotros podemos transmitir algo a la gente, pero también la gente nos enseña mucho a nosotros. Lo que pasa es que, por supuesto, para eso hay que primero saber escuchar y tener la mente muy abierta, ¿no? Y bueno, ser conscientes de que no tenemos todo el conocimiento, sino que somos un agente más dentro de un elenco de actores, donde tenemos algunas especificidades. Incluso fíjense que también aún dentro del ICOMOS, estos temas como cómo el patrimonio puede contribuir al desarrollo sostenible, cómo el patrimonio puede ser un instrumento de resiliencia, etcétera, son temas que hace 20 o más años no se hablaban. Es como que la acción estaba más centrada en, bueno, cómo intervenir para conservar. Hoy se habla casi más de la gestión que de la conservación, pero se introducen toda esta serie de problemáticas que tienen que ver con lo social, con lo ambiental, con lo económico también, por supuesto. Y en definitiva, cuando muchas veces nos preguntan, bueno, ¿para qué sirve el patrimonio? ¿Para qué ustedes trabajan o forman? Y en realidad la respuesta más breve, pero creo que más clara hoy, es decir, que el patrimonio debe servir para que la gente pueda vivir mejor, ¿no? En términos Exactamente, sí. materiales y espirituales. Sí, sí, por la calidad de vida Exacto. y es fundamental en esto que decís, la participación ciudadana, el compromiso, la sensibilización y que, bueno,
junto con Rodolfo, nuestro espíritu del programa es tratar de llegar a la comunidad, bueno, por supuesto, trayendo expertos, investigadores como vos, pero siempre con la mirada puesta en la sensibilización, ¿no? De poder hablar un lenguaje claro, un lenguaje sencillo y, como decís vos, Alfredo, saber escuchar a la gente también, que tiene muchos conocimientos y aportan muchísimo para la valoración de nuestro patrimonio. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. Iniciamos el cuarto y último bloque de Área Protegida. Estamos acompañados por Alfredo Conti. Bueno, Alfredo, la verdad que en este último bloque queda, por supuesto, siempre van a quedar muchos temas, es un placer escucharte, hemos barrido lo más que pudimos en estos pocos minutos y bueno, digamos como reflexión final, si a vos te parece, en algún momento y fuera de micrófono salió el tema de la Casa de Tucumán, que seguramente a mucho público le puede interesar, pero en la Casa de Tucumán pasó algo justamente que tiene que ver con esto que habíamos hablado recién de la arquitectura de acompañamiento. ¿Y por qué no nos relatás un poco esa situación tan particular que padeció este monumento? Sí, bueno, en realidad lo primero que le sucedió a la Casa de la Independencia en Tucumán, la casa histórica, como la denominan en la ciudad de San Miguel de Tucumán, es que la casa original del siglo XVIII, en la cual tuvo lugar el Congreso que declaró nuestra independencia, por un lado, primero pasó a fin del siglo XIX por varias modificaciones, pero luego se la demolió. En realidad, la casa que visitamos hoy es una réplica de la original, excepto la sala en la cual sesionó el Congreso, ¿no? Hay fotografías de principio del siglo XX donde se ve cómo se había conservado únicamente esa sala, justamente por el valor histórico que tiene, y se le había construido como una especie de templete para proteger. La casa que visitamos hoy es la réplica que hace Mario Buschiaso por el año 1940, pero ahí viene la segunda parte de la historia, porque esa casa está en un ambiente urbano, está en el centro de la ciudad de San Miguel de Tucumán, y estaba vinculada a un tejido urbano. De hecho era, digamos, más allá de las características arquitectónicas particulares del valor histórico, era una casa más de la cuadra. Hasta que se tomó una decisión que, por el hecho, esto lo digo entre comillas, ¿no es cierto? Lo digo porque no van a ver el signo que estoy haciendo con las manos, de ponerla en valor, se decidió demoler todo el resto de la cuadra. Entonces la casa quedó ahí como un objeto solo, aislado, separado de su contexto urbano, separado, el tejido urbano en realidad de la ciudad de Tucumán en ese sector quedó herido, podríamos decir. Y luego también pasó algo, yo hace unos años no visito la ciudad, no sé si lo que voy a decir continúa hasta el día de hoy, pero en un momento que fui, en una de las esquinas habían puesto una estación de servicio. No sé si eso continúa, pero era hasta más chocante todavía, Claro. ¿no? No solo ver a la casa histórica ahí solita en el medio de la cuadra con dos medianeras, además, cosa que no era las medianeras nunca eran visibles, pero además en una de las esquinas una estación de servicio. Eso puede ser que hoy no esté. Pero sí, una historia, es uno de los ejemplos muy interesantes para estudiar en nuestro país, de cómo se fueron dando con el tiempo distintos criterios. Y yo cerraría con esto, si ustedes me permiten, porque hablábamos de lo inmaterial, y fíjense que los valores asignados al patrimonio en realidad son inmateriales, porque es una narrativa, es un discurso que uno arma. Entonces, observen cómo en un momento de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, en realidad a la casa no se le dio valor. Se le dio valor únicamente a un espacio de la casa donde había tenido lugar el suceso histórico. El resto
fue descartable, digamos. Bueno, como en otro momento se decide que hay que reconstruirla para que se pueda interpretar cómo era esa casa, como después viene, creo que fue un gobernador de la provincia que tuvo esa decisión de decir, bueno, demolemos todo el resto, cuando en realidad parte del valor de esa casa era que integraba un tejido urbano, ¿no? Integraba un área de la ciudad. Entonces, creo que esto sirve también para mostrar cómo los valores cambian a lo largo del tiempo, cambian respecto a situaciones sociales, políticas, culturales. Por eso hoy no sabemos qué es lo que van a valorar dentro de 200 años, así como hoy estamos valorando cosas que hace 100 años no eran tenidas en cuenta, ¿no? Creo que es un aspecto también muy interesante de nuestra actividad. Seguramente, Yo creo aparte, vos que fijate, Alfredo, que respecto de la Casa de Tucumán, en su momento, Ricardo Rojas, cuando piensa su vivienda con Ángel Guido, lo que hoy es el Museo de Ricardo Rojas, la fachada reproduce la fachada de Tucumán y adentro, si se quiere, está toda esa metáfora prácticamente que implica el concepto de Eurindia, esa nueva construcción de la identidad donde los pueblos originarios, y no solo locales, sino de América Latina y lo europeo, confluyen y entonces, bueno, generan un efecto escenográfico y le dan, digamos, un sentido a la vivienda, pero hasta ese punto se había perdido la referencia a la vivienda, digamos, original de la Casa de Tucumán, ¿no? Que se tuvo que hacer una reproducción en la capital federal de la misma. Ajá, sí, 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 sí. No, incluso es interesante porque Busquiazo fue como el primer gran restaurador. Bueno, Martín Noel también hizo algunas obras de restauración, pero bueno, Busquiazo en Argentina es la figura central del inicio de la conservación del patrimonio. Y bueno, a la vez las dos obras paradigmáticas que tiene son la Casa de Tucumán y el Cabildo de Buenos Aires, Claro. ¿no? Donde hay una restauración fuerte también, ¿no? De hecho, la torre actual no es la torre original. Y él unos años después lo explica eso, y de alguna manera se vincula con el pensamiento de Ricardo Rojas, porque él dice en un libro que escribe por la década de 1950, que él era consciente de que estaba haciendo como una, si se quiere, sobreactuación, en el caso de reconstruir una restauración excesiva. Pero él dice que eso estaba justificado en todo caso por el valor educativo que tenían esos edificios, ¿no? Lo cual es real, porque para narrar nuestra historia no es lo mismo contarla o leerla que tener un testimonio tangible, ¿no? O sea, poder ver, tocar, visitar el lugar donde se produjo la Revolución de Mayo o la casa en la cual se declaró la independencia. Y se vincula con Ricardo Rojas porque justamente cuando Ricardo Rojas escribe o publica La Restauración Nacionalista, que creo que fue en 1909, 1910, por ahí, él al final del libro hace algunas recomendaciones y él menciona la conservación del patrimonio. No me acuerdo si exactamente con estas palabras, ¿no? Pero él hace mucho hincapié justamente hablando de la identidad cultural argentina, de reforzar la enseñanza de la historia, y habla no me acuerdo si utiliza la palabra, creo que habla de monumentos históricos, pero bueno, ya en esa época él decía, conservar los monumentos históricos es de alguna manera preservar la identidad. Bueno, Alfredo, la verdad que te agradecemos muchísimo tu participación y vos fijate que esta misma entrevista se fue transformando en los pocos minutos que arrancamos con el patrimonio en transformación, pasamos por la Casa Curuchet, nos diste una teórica sobre las diferentes categorías del patrimonio y terminamos hablando de nuestros principales monumentos nacionales. Así que más que agradecidos, Alfredo, siempre toda mi admiración y bueno, mucho agradecimiento por tu participación. Un abrazo muy Bueno, grande. muchas gracias, Rubén.
Gracias, Rodolfo. No, y bueno, una vez más, el agradecido soy yo porque esto nos permite no solo dialogar entre nosotros, que siempre es muy enriquecedor, sino también, bueno, llegar a quienes nos están escuchando, ¿no? Así que a veces no es tan fácil para quienes no estamos en los medios o no estamos en la función pública. Con lo cual, bueno, un abrazo para ambos y ya saben que cuentan conmigo siempre. Muchas gracias. Muchas gracias.